Entonces me presento, soy el ingeniero José Alfredo Santillán Domínguez, soy egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, tengo más de 12 años ya de experiencia en la capacitación y consultoría en agricultura protegida, ya sea bajo hidroponía o ya sea bajo fertirriego o producción en suelo. De la misma forma, también tenemos experiencia en cultivos a campo abierto. El día de hoy pues les voy a dar una charla les mencionaba sobre el balance de los nutrimentos dentro de la solución nutritiva y la importancia que tiene también el pH al que tú dejas tu solución nutritiva. Para iniciar, pues vamos a hablar sobre la definición de la solución nutritiva, pues hablamos de ella o se define la solución nutritiva como el conjunto de elementos nutritivos que es requerido por las plantas, que este va a estar siempre disuelto en agua. Y si estamos hablando bajo un sistema hidropónico, con excepción de lo que es carbono, oxígeno e hidrógeno, todos los demás elementos esenciales son suministrados a través de una solución nutritiva. Entonces hablamos que las plantas ya está investigado que solo requieren 16 elementos esenciales. Algunos mencionan que son hasta 17 elementos esenciales. Yo todo el tiempo lo manejo que solamente son 16 elementos como tal. De esos tres que les acabo de mencionar, carbono, oxígeno, hidrógeno, también tenemos lo que es nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo, azufre, cloro, boro, hierro, manganeso, zinc, cobre y molibdeno. Les mencionaba que algunos mencionan que son 17 porque ya están incluyendo a lo que es el níquel como un elemento esencial. Sin embargo, para llamar que es un elemento esencial, se tienen que cumplir tres funciones o tres características de ese elemento. El primero es que en ausencia total del elemento, las plantas tendrían que morir. Entonces, en todo el tiempo que nosotros llevamos haciendo hidroponía o preparando soluciones nutritivas, en ninguno de los cálculos se toma en cuenta lo que es el níquel, que ya es contemplado como un elemento esencial. Entonces, si hablamos del níquel como tal, como un elemento esencial, entonces nuestras plantas no podrían desarrollarse en hidroponía porque no lo estamos contemplando a la hora de realizar nuestros cálculos. Entonces, eso quiere decir que el níquel tal vez es esencial, pero no para todas las plantas, o la otra es que está presente en todas las aguas del mundo o que está como impureza en todos los fertilizantes del mundo, para que aunque no se tome en cuenta en el cálculo de la hidroponía, de todos modos la planta no manifieste ni una deficiencia ni tampoco muera o en automático deje de crecer por la falta de ese elemento. Entonces, por eso es que yo les comentaba que a mi gusto, o yo todavía sigo con la parte de que solo hay 16 elementos esenciales, que son los que vamos a estar manejando de aquí en adelante, o son los que se requieren para preparar nuestras soluciones nutritivas. En cuestión de las características de la solución nutritiva, hay varias que van a influir en el desarrollo de nuestro cultivo. Entre ellas tenemos lo que es la relación mutua entre los aniones y cationes y la relación entre cada uno de ellos. Entonces, ese es el punto que el día de hoy quiero platicarles o quiero compartirles. También está la parte de la concentración. También está la parte de la concentración de nutrimentos, que hablamos específicamente de la conductividad eléctrica. Se habla del pH, que también se los voy a compartir un poco, o les voy a platicar un poco sobre el pH de la solución nutritiva el día de hoy. Está la relación de nitrato y amonio y está la parte de la temperatura. Entonces, en cuestión de lo que vamos a ver el día de hoy, solo son tres partes de las características de la solución nutritiva. Les comento rápidamente. En cuestión de la concentración, pues cada cultivo requiere una concentración específica. La mayoría de las hortalizas que manejamos, que son de hoja, la mayoría están por abajo de 2 de conductividad eléctrica, hablando en decisimet por metro. Y si estamos hablando de producción de fruto como tomate o jitomate, dependiendo cómo le llamen, creo que la mayoría de los que me están escuchando lo conocen como tomate. Entonces, estamos hablando de conductividades por arriba de 2, hablando en decisimet por metro. En cuestión de la relación de nitratos con amonio, pues ahí nada más hay que tener cuidado
para evitar problemas o antagonismos con alguno de los elementos, principalmente con calcio, magnesio y potasio. Si tú tienes mucha concentración de amonio, pues puede provocar antagonismos con estos otros cationes, y de la misma forma podrías provocar una toxicidad si el día estuviera nublado, ya que el amonio, la planta solamente lo puede absorber en días que son soleados. Y en cuestión de la temperatura, pues lo ideal es que manejáramos una solución nutritiva que esté entre 20 y 25 grados, ideal 22 grados centígrados, para que la planta pueda absorber adecuadamente y no tengamos problemas de que por el frío que tiene nuestra raíz no vaya a poder absorber los nutrientes que están en la misma, o que por una alta temperatura se elimine la parte del oxígeno que debe de tener nuestra agua, principalmente en sistemas de NFT o en sistemas de balsa o raíz flotante. Entonces, si está muy alta la temperatura, pues se elimina el oxígeno por esa alta temperatura y pues tendríamos problemas. Entonces, lo ideal sería 22 grados centígrados. Y de los demás puntos, pues ahorita vamos a ir desarrollando cada uno de ellos, esperando que quede un poco claro de cómo se deben de cómo se deben de manejar, o cómo deberían de formular sus soluciones nutritivas con respecto a estos parámetros. Entonces vamos a hablar de lo que es la relación mutua entre los aniones y cationes, o la importancia que debe de tener el balance dependiendo del cultivo que nosotros estemos hablando. Entonces, esta relación entre aniones y cationes se basa en que la solución nutritiva debe de estar correctamente balanceada entre sus aniones, que son los de carga negativa, nitratos, fosfatos y sulfatos, y para el caso de los cationes o de carga positiva, que tenemos lo que es el calcio, el potasio, el magnesio y el amonio. Entonces, en eso es en lo que se basa esta relación mutua. Y quien estudió mucho sobre esta relación mutua es Steiner. Yo creo que la mayoría de los que estamos involucrados en lo que es la hidroponía, en algún momento hemos escuchado a este personaje, o hemos escuchado a este autor que se llama Steiner. Entonces, lo que hizo Steiner en un inicio fue hacer una investigación en la cual él sacó los rangos mínimos y máximos que debe de tener de cada uno de los nutrientes o nutrimentos nuestra solución nutritiva. Y lo que hizo fue sacar rangos mínimos y máximos. Entonces, lo que él hizo es preparar una solución nutritiva, fue bajando el porcentaje equivalente. Esto está dado en porcentajes equivalentes, ahorita les explico un poquito más de eso. Entonces, él fue bajando el porcentaje equivalente de cada uno de los elementos, y de esa forma fue como él llegó hasta que la planta manifestó una deficiencia nutrimental, y en ese momento pues lo puso como un rango mínimo. Posteriormente lo fue incrementando hasta que se manifestó un problema en cuestión de toxicidad por ese elemento, que la planta manifestó ese síntoma de toxicidad, o se presentó un síntoma o un efecto en cuestión de precipitación de algunos elementos por la reacción que se daba entre cada uno de ellos por la concentración que se tenía en la solución nutritiva. Entonces, en el rango máximo vamos a tener que el rango máximo está dado ya sea por cuestión de toxicidad o porque se genera una reacción con los demás elementos presentes en la solución nutritiva que nos pueden provocar una precipitación de nutrientes. Principalmente hablamos que el calcio es el que precipita más, o el que tiene mayor reacción, hablando específicamente con los sulfatos y con los fosfatos. También llega a precipitar algunas veces el magnesio, pero es el menos presencia. La mayoría es el calcio el que se va a estar precipitando. Entonces, a la hora que él saca esos rangos mínimos, diseña este triangulito que les muestro ahí en la diapositiva, en la cual se pueden graficar estos porcentajes que calculó, o estos porcentajes que midió Steiner en su análisis que hizo de mínimos y máximos en porcentajes equivalentes de cada elemento. Entonces, la forma en la cual nosotros utilizamos este cuadrito es ir graficando, contabilizando de 10 en 10, va de 10% cada una de las líneas, y se va contando de forma paralela a donde está el elemento que queremos graficar. Es decir, si quisiéramos graficar lo que es el magnesio y el sulfato, tendríamos que graficar en esta dirección,
sumando o contando de 10 en 10 en cada una de las líneas que son paralelas a donde está el sulfato y el magnesio. Si quisiéramos graficar lo que es calcio y lo que es fosfato, tendríamos que ir contabilizando en esta dirección para poder sacar la gráfica de calcio y fosfato, y de la misma forma, si quisiéramos graficar lo que es nitrato y lo que es potasio, tendríamos que ir contabilizando en las líneas paralelas hacia la parte de arriba. Entonces, de esa es la forma en la cual se puede graficar o se puede utilizar este triangulito que utilizó Steiner para evaluar las soluciones nutritivas. De allí lo que hizo fue sacar los parámetros o sacar la zona en la cual se cumplían o interceden todos los mínimos y máximos de negativos y de positivos. En este momento lo que voy a hacer es graficar los mínimos que tenemos y máximos que tenemos en esa tablita. Entonces, en cuestión de nitratos, voy a empezar con los negativos. Me dice que como mínimo es el 20%. Entonces, ese 20% lo tenemos en la segunda línea de abajo hacia arriba, de forma paralela donde tenemos los nitratos. Entonces, ahí sería donde estaría lo que sería los nitratos como mínimo un 20%, como máximo un 80%. Entonces, como máximo debería de estar presente hasta un 80%. De ahí el fósforo nos dice que es 1.25, casi está pegado a la línea, y como máximo un 10%. Entonces lo tendríamos en la primera línea. De ahí sigue lo que sería el sulfato, como mínimo lo tenemos de un 10% y como máximo lo tenemos en un 70%. Entonces, una vez que ya hicimos esta gráfica, podemos remarcar los puntos donde están interceptándose cada uno de los elementos y podemos graficar lo que sería la zona donde deberían de caer todas las formulaciones de solución nutritiva que nosotros queramos emplear. Entonces, en este caso, se nos marca esta zona, o es la zona donde están interceptando todos los elementos con cargas negativas, y es en esta zona donde deberían de graficarse todas las soluciones nutritivas que tú prepares, hablando específicamente de porcentajes equivalentes de los negativos o de los aniones. Si graficamos ahora la parte de los positivos, nos dice que de potasio, como mínimo, como mínimo es el 10%, el 10% lo tenemos hasta acá, hasta abajo. Como máximo tenemos un 65%. En cuestión del calcio tenemos 22.5%, más o menos está por aquí, y como máximo 62.5%, que estaría más o menos en este nivel. De allí lo que es el magnesio, lo tenemos que es de 0.5, que está casi pegado, o aquí casi en esta parte, y un 40% como máximo, que estaría en esta línea. Entonces, si remarcamos la zona en la cual interceptan o en donde se están cruzando todos los positivos, pues nos queda que en esta zona que ahora les estoy marcando de color rojo, sería la zona en la cual deberían de graficarse todas las soluciones nutritivas que tú vayas a preparar o que tú vayas a formular. Si tú te sales de esta zona que estoy marcando, en automático se te puede presentar alguna deficiencia, se te puede presentar alguna toxicidad, o se te puede presentar un exceso de alguno de los elementos. Entonces, es clave saber graficar nuestras soluciones nutritivas para poder comprobar que caen dentro de estas zonas que les acabo de graficar. No sé si alguien tiene una duda, alguna pregunta de lo que les acabo de mostrar, o de lo que les acabo de enseñar de cómo utilizar este tipo de triángulos. Esa solución es para cualquier planta, para cualquier planta de frutos o de hojas. Sí, esto que les estoy mostrando es un parámetro general para toda la formulación de soluciones nutritivas, sin importar si es de hoja, si es de fruto. Ahorita más adelantito les voy a enseñar cómo se debe de poner en porcentaje, si lo quieres en hoja o si lo quieres en fruto. Bastante interesante, mil gracias. Ok, entonces si no hay otra pregunta, Una ¿o hay alguien pregunta, más?
ese Por, triángulo, o sea, uno cómo lo puede buscar en la web o sea, ¿cómo se llama? ahorita al final les voy a poner allí una literatura y pueden buscarlo directamente. Steiner sacó su publicación que se llama El Método Universal de Cálculo de Soluciones Nutritivas, donde viene este cuadrito y donde viene explicado todo esto que les estoy dando ahorita un resumen. Pero el nombre como tal del triangulito no lo tengo ahorita en la mente. No recuerdo bien cuál es el título que llevaría, pero se lo pueden encontrar sin ningún problema en internet. De ese artículo es donde yo saqué esta tablita de mínimos y máximos. ¿Alguna otra pregunta? Eso vale también para forraje verde, hidropónico. Para todas las soluciones nutritivas que quieran hacer. Ok. Entonces, eso es general para que no haya problemas de reacciones sobre nuestra solución nutritiva. Entonces, aquí en este triangulito, ya ahora sí, ya con más detalle, ya están delimitadas las áreas. Tenemos de forma punteada lo que serían los límites máximos o mínimos fisiológicos, que es donde se presentaría una deficiencia o se presentaría una toxicidad del elemento. Y las líneas que tenemos, que son continuas, que no están allí punteadas, sino que es línea continua, serían los porcentajes o los límites de precipitación en la cual podrían tener podrían tener allí algún problema. Por allí pregunta Moto que no se oye, si alguien le puede poner ahí un mensajito que si puede activar su micrófono, o no sé si los demás me están escuchando. Te escuchamos Sí perfecto, te sí escuchamos se perfecto. escucha, entonces por ahí si alguien puede dejarle un mensajito que active su micrófono para que pueda escuchar. Entonces, les comentaba que las líneas que son continuas son líneas en las cuales se presentan los límites, ya son de precipitación. No hablamos de límites fisiológicos, sino de precipitación. De ahí, si se dan cuenta, algunos aparece como F, que es límite fisiológico, y donde están las líneas continuas aparece una P, que es un límite de precipitación. Es decir, si nosotros nos pasamos del 10% que les mencionaba en cuestión de fósforo, corremos el riesgo que se forme fosfato de calcio y este fosfato de calcio es muy insoluble y tendrías precipitación en tu solución nutritiva de calcio y de fósforo. Si tú te pasas del 70% en cuestión de sulfatos, entonces estaríamos teniendo problemas de reacción otra vez con el calcio, donde se podría estar formando lo que sería sulfato de calcio o yeso, que también es muy insoluble y tendrías precipitaciones que pueden tapar tu sistema de riego, etcétera. Podrías tener problemas más allá que solamente la precipitación de los elementos. Ya todo lo demás es en cuestión de si está abajo del 1.25 que les mencionaba de fósforo, pues hay deficiencia. Si estás por arriba del 80 el nitrógeno, pues habría toxicidad, etcétera, ¿no? Si nos vamos en el caso de los positivos, si nosotros nos pasamos del 62.5% que les mencionaba de calcio, se va a provocar una precipitación al reaccionar el exceso de calcio presente en la solución con el sulfato o con el fosfato, formándonos sulfato o fosfato de calcio, que como les mencionaba, son poco solubles y precipitan al fondo de nuestro contenedor. Ya está, ahí la importancia de poder contabilizar. En una charla anterior les hablaba del análisis de agua, que esto es clave. Muchas veces no sabes por qué se te precipita, aunque tú mandes una solución nutritiva balanceada, no sabes por qué se te está precipitando dentro de tu solución nutritiva, y es porque a lo mejor el agua tiene ya una alta concentración de calcio, aplicas más calcio y eso provoca que tenga reacción con sulfatos y fosfatos y se te precipite en compuestos que son poco solubles. Entonces, de ahí la importancia de saber manejar este tipo de grafiquitas. Posteriormente, Steiner lo que hizo de ese primer estudio que realizó, que manejaba del 20 al 80% nitrógeno, lo reduce del 50 al 70%, esto con la finalidad de que
nosotros o que aplicara para todos los cultivos, ya que la investigación la hizo en algunos cultivos y para que englobara todos los cultivos si no hubiera problemas de deficiencia o toxicidad en otros cultivos, redujo lo que sería las áreas o el margen, el rango entre un valor y otro. Entonces, en lugar del 20 al 80, lo maneja del 50 al 70. El fósforo, en lugar del 1.25, lo maneja 3 a 10, que si era el máximo. El sulfato lo maneja de 25 a 40 en lugar de lo que era del 10 al 70. El potasio lo maneja del 30 al 40, cuando en un inicio o en la tabla anterior les manejé que era del 10 al 65%, y así sucesivamente. Con cada uno de los elementos, lo que hizo fue reducir el rango para asegurar que fuera para todos los cultivos el uso de este tipo de tablita. Entonces, y de ahí es donde sale la solución universal, que yo creo que es la solución que la mayoría utiliza o la mayoría que te venden en el mercado. Entonces, esta solución universal lo que tiene es un 60% de nitratos, tiene un 5% de fósforo y tiene un 35% de sulfatos, hablando de los porcentajes equivalentes. En cuestión de potasio tiene un 35%, de calcio 45% y de magnesio tiene un 20%. Entonces, si nosotros graficamos esos porcentajes de la solución universal, nos vamos a dar cuenta que esos porcentajes caen en el centro de cada una de las áreas, ya sea negativa o sea positiva. Entonces vamos a graficarlas para que vean dónde cae cada una de estas gráficas, y de ahí pues se explica que la solución universal de Steiner o la mayoría de las soluciones que te venden, que son disque para cualquier cultivo las puedes utilizar, estamos hablando de esta solución que tú podrías formularla sin ningún problema. Entonces, habla de que tenemos un 60% en cuestión de nitratos. Entonces, nos vamos a lo que es nitratos, que estaría aquí un 60%. En cuestión del fósforo, nos habla de un 5%, que estaría aquí, y el sulfato nos habla de un 35%, que sería en este punto. Entonces, ahí ya sacamos la intercepción de esa formulación de la solución universal de Steiner. Ahora, si graficamos los positivos, nos habla de un 35 de potasio, nos habla de 45 de calcio y nos habla de un 20% en cuestión de sulfato. Entonces ahí tenemos la intercepción tanto de negativos como de positivos, y nos podemos dar cuenta que tanto negativos como positivos los encontramos casi en el centro del área donde deberían de graficarse todas las soluciones nutritivas. De allí que esta solución te puede servir para todos los cultivos sin ningún problema. ¿Cuál es la desventaja o ventaja de utilizar la solución universal de Steiner? La solución universal de Steiner está diseñada para crecimiento general de todos los cultivos. Sin embargo, si tú lo utilizas para lechuga o para cualquier cultivo en el cual tú requieres una alta producción en follaje, pues te daría resultado, pero no expresaría el máximo rendimiento de ese cultivo que quieres de follaje, porque la cantidad de nitrógeno pues es un poco baja para lo que podría estar en cuestión de producción de follaje como tal. Si estuviéramos en cultivos de fructificación, la cantidad de nitrógeno está un poco alta en cuestión de formulaciones para la parte de fructificación. Si habláramos de tomate, si habláramos de pimiento, etcétera, está un poco alta con respecto a lo que requerimos para esas etapas de esos cultivos. Entonces sí puede funcionar, sin embargo, no te expresaría el total de rendimiento o el máximo rendimiento en algunos cultivos, en algunos sí, y en algunos posiblemente no te dé ni siquiera resultado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, como repaso, por ahí a lo mejor ya algunos de los que están metidos, yo creo que la conductividad eléctrica, la que está calculada, la solución universal de Steiner, es de 2 decisimes por metro, que eso es igual a 20 miliequivalentes. 20, a ver, espérenme.
Entonces son 20 miliequivalentes de negativos y 20 miliequivalentes de positivos. Entonces, si nosotros multiplicamos 20 por 0.6, estamos hablando de 12 miliequivalentes de nitratos, estamos hablando de 20 por 0.05, nos da un miliequivalente de fósforo, y 20 por 0.37 nos estaría dando 7 miliequivalentes de sulfatos. En cuestión del potasio, estaríamos hablando que sería igual que el azufre, son 35%, 20 por 0.35 nos da 7 miliequivalentes. La cuestión del calcio son 9 miliequivalentes, y en la cuestión del magnesio serían 4 miliequivalentes. Es 20 por 0.2 nos da 4 miliequivalentes. Entonces, así es como está diseñada en cuestión de miliequivalentes. Ya si ustedes quieren realizar los cálculos, pues eso se pasa eso lo tienen que pasar a partes por millón, y esto nada más es multiplicarlo por 14 para sacar la cantidad de nitrógeno que vas a aportar. Este se multiplica por 31, este se multiplica por 16, ya que la carga con la que trabaja es -2 y su peso equivalente es de 16, no de 32 como su peso atómico. En cuestión del potasio sería 39, en cuestión del calcio sería 20, también porque trabaja con carga +2, y en cuestión del magnesio sería por 12, porque trabaja con carga de 2 también. Entonces, así es como tú los pasas a partes por millón, y ya partes por millón es igual a gramos por cada mililitros de agua, y ya por reglita de 3 puedes sacar el cálculo de cualquier fertilizante de las partes por millón que tú requieras para formular cualquier solución nutritiva. Como experiencia, aunque la tablita anterior nos hablaba, dependiendo del cultivo que estemos tratando, hay cultivos muy demandantes en cuestión de potasio, que no te puedes quedar nada más al 40%, como dice esta tablita, esta segunda tablita, y a veces nos tenemos que ir un poco más arriba. Entonces, lo ideal es que si estamos hablando de cultivos principalmente demandantes de calcio y de magnesio, como podrían ser cultivos de fruto, lo recomendable es que tú no te pases de 45% en cuestión del potasio, porque ya podrías tener problemas de antagonismo con lo que es magnesio y calcio, y se te podría estar presentando una deficiencia de estos elementos. Entonces, lo ideal es que no te pases de ese 45% para evitar antagonismos con la presencia o el exceso que tiene de potasio en nuestra solución nutritiva. Si analizamos algunas soluciones nutritivas, estas están en relación mutua entre iones y cationes con respecto al porcentaje equivalente tanto de positivos como de negativos. Entonces, si nosotros analizamos las primeras 3 formulaciones, o de estos 3 autores, están por arriba de un 70% el nitrógeno. Posteriormente está la de Steiner, y en la parte de abajo tengo lo que es Resch y Graves, que están por abajo del 50 o por abajo del 60% en cuestión de nitrógeno. Entonces, si tú quieres tener una producción de una planta que es para follaje, tendrías que estarla manejando por arriba del 60% de nitrógeno para que te genere mucho follaje. Es decir, cuando yo manejo las soluciones nutritivas para lo que es lechuga, yo puedo iniciar o mi formulación generalmente la manejo en un 75%, y raramente la ando bajando como máximo hasta un 68% en cuestión de porcentaje de nitrógeno que lleva mi solución nutritiva. Esto es para que me genere mucho follaje, me genere hojas grandes, etcétera. Solo si las condiciones ambientales son de días nublados, de poca radiación, temperatura, puede ser hasta temperatura un poco baja, etcétera, que impidan o que hagan que mi planta esté muy suculenta, que esté acumulando mucha hoja, y que a la hora que yo la voy a cosechar, va a tener muy poca vida de anaquel por la cantidad de agua que tiene, y va a deshidratarse muy rápidamente después de cosechar.
Solo así es cuando yo decido cambiar a una solución que esté 60 o hasta 55% en cuestión de nitrógeno para tener hojas que sean más crujientes, hojas que sean un poco más rígidas, con menos cantidad de agua para evitar o para darle mayor vida de anaquel que si la tuviera por arriba de 70% en esas condiciones ambientales. Sin embargo, hay condiciones ambientales en las cuales si la mantienes todo el tiempo arriba de 70%, no tendríamos ningún problema para que se generara o se diera ese problema de acumulación o formación de hojas muy suculentas o con mucha cantidad de agua. La de Steiner les mencionaba que solo se da en cuestiones de crecimiento general para todos los cultivos, y lo que es de Resch y Graves, pues vamos a observar que son formulaciones que están hechas para fructificación o para cultivos que dan fruto en la etapa de fructificación como tal. Entonces, lo bajamos hasta un 50, 45% lo que es el nitrógeno, y si nos damos cuenta en esta tablita, entre más vegetativo queremos nuestro cultivo o entre más follaje queremos, la cantidad de nitrógeno se incrementa, y entre más productivo queremos nuestro cultivo, disminuye la cantidad de nitrógeno e incrementa lo que sería la parte del potasio. Entonces, si se dan cuenta, entre más vegetativa es, la relación entre el nitrógeno y el potasio es más amplia, y entre más productiva o más hacia crecimiento de fruto, podemos tener que la solución nutritiva puede casi ir 50 y 50 o a 1 de relación entre nitratos y potasio, hablando en cuestión de porcentajes equivalentes. Entonces, por ejemplo, en una solución nutritiva realmente no es fija. Nuestro plan, por ejemplo, de fertilización o de nutrición en hidroponía para cultivos de jitomate o tomate, manejamos de 6 a 7 soluciones nutritivas diferentes dependiendo la etapa fenológica de nuestro cultivo, y generalmente la vamos cambiando cada 15 días esa solución nutritiva hasta llegar a la solución de producción. Iniciamos con conductividades de 1.5 y estamos terminando en 2.5, 2.8, dependiendo las condiciones ambientales y dependiendo la exigencia también del cultivo con el que estemos trabajando. Entonces, en ese parámetro es como lo vamos manejando. Sin embargo, hay ocasiones donde tú ya tienes planeada una solución nutritiva, tal vez la de Steiner, sin embargo, es una variedad que es muy sensible a lo que sería el exceso de nitrógeno. Ya estás en floración, ya estás en crecimiento de fruto, entonces se podría manifestar en esa variedad un exceso en cuestión de nitrógeno y tendrías que bajarla aunque tú ya tengas programado. Me ha tocado cultivos que cuando el clima está muy raro, que en una semana o en un mes te está cambiando, días soleados, días nublados, etcétera, donde en un cultivo, en un ciclo de cultivo, hemos llegado a cambiar hasta 10 veces la solución nutritiva con tal de buscar el mejor crecimiento de la planta y el mejor rendimiento que podemos lograr con la misma. Siempre tratando de buscar las condiciones adecuadas para que la planta exprese lo que nosotros queremos. Es decir, por ejemplo, si yo trasplanto o coloco mi cultivo, me voy a ir a uno de fruto que lleva un poco más de explicación que uno de hoja como tal. Ya si yo trasplanto lo que es tomate, yo coloco mi trasplante de tomate, yo inicio con una nutrición aproximadamente entre un 74, 76% en cuestión de nitrógeno, porque lo que quiero es que mis tallos engrosen, que acumulen mucha cantidad de agua, que me generen mucho follaje y de la misma forma me genere mucha raíz, es decir, que mi planta despegue muy rápido, pero con un tallo grueso y con hojas vigorosas o con alto follaje en las primeras etapas. A los 15 días yo cambio una solución nutritiva cercana a un 70%, donde me siga generando follaje, pero que el exceso de nitrógeno que mandé en la primera no vaya a afectar la floración, porque en tomate, en condiciones normales, entre los 15 y 20 días después del trasplante, ya debería de iniciar la floración en tu cultivo. Entonces cuidamos que la planta no se vaya a ir muy vegetativa y vaya a perder
o vaya a sacrificar la parte de la floración por irse con mucho follaje. Y así sucesivamente la vamos cambiando cada 15, cada 20 días, hasta llegar a una solución muy parecida como la de Resch y Graves, donde manejamos un 50% de nitrógeno y manejamos 40 y 40 en cuestión de potasio y calcio. Esto por las condiciones que nosotros tenemos de clima templado, donde podríamos tener problemas en la absorción de lo que es potasio y calcio por condiciones frías que tenemos después de septiembre, octubre, que se nos bajan mucho las temperaturas. Entonces, así es más o menos, a grosso modo, como ustedes pueden formular tomando en cuenta el balance de las soluciones nutritivas. Como les comentaba, la parte de cómo utilizar estos porcentajes, solamente tú decides qué conductividad eléctrica quieres para tu cultivo. De allí solo la multiplicas por 10, que sería sacar los miel equivalentes, y de allí solo lo multiplicas por el porcentaje. Es decir, si yo quisiera una conductividad eléctrica de 2 decisimet por metro, esto va a ser igual a 20 miliequivalentes de negativos y 20 miliequivalentes de positivos. Si yo realizo las operaciones para la primera línea, lo que serían los nitratos, entonces si yo quisiera la de Hoagland de 74%, entonces sería 20 por 0.74, me da que aquí tendría una 14.8 mielequivalentes de nitratos, según la de Hoagland, para tener una conductividad de 2 en mi solución nutritiva. Si me voy a la de Steiner, 2, a esa ya la hicimos, sería 12 miel equivalentes, y si me voy a la de Graves, pues estaríamos hablando de 10 mili equivalentes en cuestión de lo que son nitratos. Si nos vamos a lo que es la parte de el potasio, entonces sería 20 por 0.32 para analizar las mismas, sería 6.4. 6.4, en esta hablábamos que era 7, y en este que es el 40%, estamos hablando de 8 en cuestión de potasio. Entonces, si se dan cuenta, para la misma conductividad eléctrica podemos tener diferentes formulaciones dependiendo lo que queremos generar en nuestro cultivo. Si nuestro cultivo máximo es de 2 miel equivalentes o lo maneja siempre a la misma conductividad eléctrica, dependiendo lo que tú quieras tener, ese efecto o esa respuesta, si crecimiento de follaje, si hacia fructificación o un crecimiento intermedio, pues podemos jugar con estos porcentajes equivalentes y de ahí tener un mejor crecimiento y mejor desarrollo de nuestro cultivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Entonces pasamos al segundo punto, que era el pH de la solución nutritiva. Ya ven, les dije que iba a ser corto, ya llevamos 40 minutos. Entonces, el pH de la solución nutritiva, el óptimo para la solución hidropónica es de 5.5 a 6.5 para la mayoría de los cultivos, a excepción, por ejemplo, del arándano, que es un cultivo que está acostumbrado a pHs ácidos, donde lo puedes manejar hasta 4.5 sin ningún problema. Pero en general para todos los demás cultivos de 5.5 a 6.5. Entonces, cuando nosotros bajamos el pH de estas cantidades, lo que logramos es regular el contenido de bicarbonatos, que esté soluble lo que sería el fosfato, evitar la precipitación de hierro y de manganeso, de la misma forma que estén disponibles todos los demás elementos. En esta tablita del lado izquierdo les presento la disponibilidad que tendrían los elementos o cada uno de los nutrientes dependiendo el pH. Entonces, les comentaba que nosotros buscamos siempre en hidroponía de 5.5 a 6.5 de pH. Eso es porque en ese rango tenemos una alta disponibilidad de nitrógeno, tenemos alta disponibilidad de potasio, tenemos regular disponibilidad de fósforo, calcio y magnesio, y también regular en cuestión de los micronutrientes. No quiere decir que ahí tengamos la disponibilidad al 100% de todos los nutrientes, pero es el rango en el cual nosotros podemos manejar, o en el rango donde estarían disponibles la mayor cantidad de los elementos sin estar al 100% cada uno de ellos.
De allí que la zona en la cual se recomienda tener siempre la solución nutritiva, el rango es de 5.5 a 6.5. Sin embargo, si lo tuviéramos de 5.5 a 6.2, pues sería el área en la cual tendríamos una mayor disponibilidad de nutrientes que si la tenemos de 5 pegada a 5.5 o pegada a 6.5. Entonces depende mucho también el pH que tengamos para la disponibilidad de cada uno de los elementos o la disponibilidad de cada uno de los nutrimentos para nuestras plantas. No basta con que tú mandes una solución nutritiva bien balanceada, sino que también esa solución nutritiva debe de ir específicamente a pH adecuado en el rango de 5.5 a 6.5 para que tu planta pueda absorber adecuadamente los nutrientes. Muchas veces, por ejemplo, en la producción de lechuga, muchas veces se da que se queman los márgenes de las hojas más jóvenes, y algunas ocasiones puede ser por alta temperatura, algunas puede ser por falta de calcio, que es muy raro realmente que a las soluciones les falte calcio en la mayoría de las formulaciones que hemos checado, y algunas ocasiones en sistemas NFT lo que nos hemos encontrado es que hay una variación en el pH, se incrementa el pH en automático, el calcio no está tan disponible, o baja mucho el pH y no está disponible el calcio, y en automático se manifiesta la deficiencia. Entonces hay que analizar todos los parámetros antes de poder decir aplica más calcio esto, porque muchas veces puede ir por el lado del clima o puede ir por el lado del pH, que no se están absorbiendo adecuadamente cada uno de los nutrientes. Si habláramos Perdón, perdón, te interrumpo porque cambiaste la gráfica. Si analizamos de 5 a 6. De 5.5 a No, 6.5. de 5, de 5, de De 5 5 a a 6. 6. Sí. Entonces, si nosotros checamos de 5 a 6, tenemos alta disponibilidad de lo que es nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, hierro, manganeso, boro, zinc y cobre. Sin embargo, el magnesio estaría en un límite inferior que nos podría dar problemas de deficiencias, porque ahí tenemos un ganchito en el cual puede disminuir la parte del magnesio. Pero sin ningún problema se puede utilizar de 5 a 6. Le digo, lo ideal es 5.5 a 6.5 según los estudios que se han hecho y las publicaciones que hemos encontrado allí para lectura en cuestión del manejo del pH de soluciones nutritivas. Lo ideal o el mejor crecimiento de las plantas se ha dado de 5.5 a 6.5, a excepción del arándano que les comentaba. Mil gracias. Entonces, si checamos lo que es el fósforo, que generalmente, si se dieron cuenta ahí en la tablita, es el que más lata nos va a dar en cuestión de la absorción, ya que arriba del 6.5, casi ya estamos, del 6.5 ya tenemos problemas para que lo pueda absorber adecuadamente, se va adelgazando muy rápido, entre más va incrementando lo que sería nuestro pH. Entonces, aquí les muestro en esta tablita cómo está la disponibilidad del fósforo dependiendo del pH que hay en la solución nutritiva. Entonces, en pHs, a ver, voy a hacer unas líneas. Entonces, en pHs de 4 hacia abajo, tenemos lo que sería presencia de ácido fosfórico, que es el H3PO4. Arriba de 5 o de 5 hacia arriba, tenemos lo que sería el fosfato monoácido o HPO4 con dos cargas negativas. Arriba de 10 tenemos se empiezan a presentar lo que serían los fosfatos, y desde 0 o adelantito de 0 de pH hasta 9 tenemos presentes el que sería el fosfato diácido. Entonces, la planta sin ningún problema nos puede absorber lo que sería el fosfato monoácido y el fosfato diácido. Sin embargo, tiene mayor afinidad por la absorción, o le cuesta menos trabajo si nosotros colocamos un pH donde la mayor cantidad del fosfato esté en forma de fosfato diácido, que sería H2PO4, que si está en fosfato monoácido, que sería el HPO4. Por ahí preguntan que hay fosfato monoamónico. Bueno, ese sí, pero ese ya es es un fertilizante como tal y se puede utilizar para incorporar
lo que nosotros vamos a mandar en cuestión de nutrición de las partes por millón de fósforo. Entonces tú haces tu cálculo con el fosfato monoamónico, se separa el fosfato, que realmente es fosfato, creo que es, está en esta presentación, cualquiera de estos dos compuestos, se separa, te queda el fosfato y te queda el amonio como tal, y de esa forma ya a la hora que tú pones el pH, el fósforo que tú estás incorporando con ese fertilizante, toma cualquiera de estos compuestos dependiendo del pH que tenga tu solución nutritiva. Entonces, de allí es la importancia de poder controlar lo que sería nuestro pH. Hablábamos que el pH que nosotros se recomienda o que nosotros manejamos debe de ser entre 5.5, que 5.5 estaría más o menos por aquí, y 6.5 que estaría aquí. Esto es con la finalidad que alrededor del 90 al 70% aproximadamente del fósforo presente en la solución nutritiva esté como fosfato diácido, que es el que la planta puede absorber con mayor facilidad, a diferencia de el fosfato monoácido que empieza o estaría casi a un 50% uno y otro si llegáramos a pH de 7. Entonces, de allí la importancia en cuestión de la disponibilidad del fósforo de manejar un pH adecuado para nuestros cultivos. Si el pH se te baja de 4, pues ya tienes unas moléculas en ácido fosfórico y tienes otras en fosfato diácido, que podría dañar esa parte que está como ácido fosfórico, podría dañar tus raíces por la acidez que se está generando o la acidez que estás presentando en tu solución nutritiva. Para los que están en soluciones, en sistemas recirculantes o en balsa o raíz flotante, como lo conozcan, es clave saber que el pH de la solución nunca va a ser estático, siempre va a haber variaciones, siempre va a haber una que otra modificación por ahí. Entonces, por ahí pregunta Arturo que con qué se corrige el pH y que sea estable, porque hay veces que se presentan muchos cambios. Bueno, el cambio se va a dar por lo que les voy a explicar ahorita. La forma de bajar el pH, si lo tuvieras que bajar, se requiere utilizar ácido. Si lo tuvieras que subir, pues tienes que utilizar algún hidróxido para poder incrementar también el pH de tu solución nutritiva. Lo más común es que tenemos que bajar nuestro pH y eso se hace neutralizando cada uno de los bicarbonatos presentes en nuestra agua, dejando de 1.5 hasta 1, el equivalente de bicarbonatos presentes en nuestra solución nutritiva, para que el pH se quede más estable y de esa forma evitar cambios bruscos por agregar algún ingrediente o por agregar algún fertilizante a nuestra solución nutritiva. Entonces, en sistemas NFT, en sistema en balsas, etcétera, siempre va a haber modificaciones del pH por estas dos situaciones. Si la solución nutritiva contiene nitratos o tu planta está consumiendo más nitratos que amonio, entonces el pH de la solución nutritiva va a tender a incrementar porque se liberan bicarbonatos o hidróxido. Entonces, cada vez que la planta consume un elemento o un compuesto negativo, tiene que liberar un compuesto negativo, que serían bicarbonatos e hidróxidos, que hacen que la solución nutritiva incremente su pH. Si nosotros tenemos en la solución nutritiva una alta cantidad o una alta concentración de amonio, o la planta consume más amonio que nitratos, de la misma forma el pH de la solución va a disminuir porque se estarían liberando hidrógenos. Entonces el amonio es de carga positiva, a la hora que lo absorbe, tiene que liberar una carga positiva que sería un hidrógeno, y el pH lo que es el potencial hidrógeno, y lo que hace es tener una solución nutritiva más ácida de lo que nosotros estamos preparándola o estamos incorporándola. Entonces, por ahí me preguntaban que cómo le haces para que sea más estable tu solución nutritiva y que no esté cambiando tanto o diariamente en un sistema NFT. La única forma de poder controlar esos cambios tan drásticos o muy fuertes en tu pH de esos tipos de sistema es que tu depósito o tu reservorio de solución nutritiva sea grande, que no esté en el límite mínimo que requieres para regar tus plantas, sino entre más grande sea tu depósito, menos variaciones tienes en pH y menos variaciones tienes en conductividad eléctrica.
Entonces, una solución es esa, no es tanto que cuál es el ácido que tú apliques, porque tú puedes aplicar cualquier sustancia para estabilizar tu pH de tu solución nutritiva en ese tipo de sistemas. Sin embargo, si tu reservorio es muy pequeño, la planta al consumir cargas negativas o cargas positivas, al término del día siempre vas a tener variaciones, ya sea alta o sea baja, en cuestión de tu pH, dependiendo de lo que esté consumiendo tu planta. Entonces ahí la opción, cuando tienes esos problemas muy fuertes, lo ideal es incrementar el volumen de tu reservorio o donde tienes tu solución nutritiva recirculando para que la variación sea menor, porque el flujo hacia las plantas no interviene o es menor a la cantidad que tú tienes almacenada sobre tu reservorio. Entonces, al controlar nuestro pH, es con la finalidad, les comentaba, neutralizar bicarbonatos presentes en el agua de riego, que son los principales que nos causan pHs elevados y que pueden inmovilizar lo que es fósforo, manganeso y hierro, si es que tuviéramos pHs muy altos. Y con pHs elevados podemos precipitar lo que es el calcio y el magnesio, ya que se unen al fosfato monoácido o al fosfato, formándose fosfato de calcio o formándose fosfato de magnesio, que son poco solubles y se estarían precipitando al fondo de nuestro recipiente o al fondo de nuestro reservorio, provocando en la mayoría de los casos un alto taponamiento. Si estamos en sistemas de riego por goteo, tienes muchos problemas o muchas fallas en la cuestión de taponamientos, etcétera. Aquí les presento la bibliografía. Les comentaba que ese triangulito lo pueden encontrar en la de Steiner, está en la parte de abajo. Entonces, el de Steiner es el método universal para la preparación de soluciones nutritivas. Lo publicó en la revista Plant Soil. Es el número 15, es del año 1961, cuando él sacó ese artículo donde ya se hablaba de los balances de la solución nutritiva. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte es lo que quería compartirles o lo que quería transmitirles el día de hoy. Yo con respecto a la solución nutritiva, cuando se explicaban los porcentajes y la conversión a las partes por millón, cuando se hablan de los 20 miliequivalentes, ¿esa cifra es constante? ¿No va a variar? Entonces, esos 20 mil equivalentes van a variar. Por ejemplo, si usted tiene lechuga, la lechuga máximo es 1.8 decímetros por metro. En lugar de 20 deben de ser 18 mil equivalentes para sacar su formulación, ya que esa es su conductividad máxima que le permite ese cultivo para no tener pérdidas en el rendimiento por alta concentración de sales. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no, pues mientras Con les hago el con respecto a la pregunta anterior de la solución, si yo tengo un pH muy alto, digamos, cuando ya mezclo los nutrientes con el agua, pues yo podría bajarlo si está muy alto con ácido nítrico o ácido fosfórico. Y al revés, lo puedo subir con cal agrícola o con soda. No podría manejarse mejor así. Sí, sí se puede hacer. El problema es de que, por ejemplo, si usted agarra una solución de las que hay en internet, donde le dice vas a aplicar tanto de nitrato de calcio, tanto de nitrato de potasio, para producción de hoja, hay algunas que te manejan hasta la parte de nitrato de amonio para incrementar el nitrógeno que requerimos, ¿no? Entonces, si usted agarra una fórmula de esas, el pH está alto y usted le mete lo que es ácido nítrico, el ácido nítrico le está incorporando más nitrógeno a su solución nutritiva. Si es un miel equivalente, que estamos hablando alrededor de 88, 87 mililitros por cada mililitros de agua, pues a lo mejor no hay tanto efecto sobre su planta. Pero si hablamos de pHs muy altos en las cuales usted tenga que echarle 200, 400 mililitros de ácido nítrico para bajar el pH, entonces podríamos llegar al límite del 80%, donde podría causar toxicidad y ya tendría problemas sobre su cultivo. Lo mismo puede ser en cuestión de utilizar el ácido fosfórico. Ya usted ya aplicó o fosfato monoamónico o fosfato monopotásico para aportar el fósforo de la solución nutritiva que miró en internet. Y si usted aplica ácido fosfórico, estaría aplicando más del fósforo que requiere su planta, pudiendo llegar a más del 10% o 12% que podría causar precipitación de fosfato de calcio o fosfato de magnesio.
Pero Profe, digamos, si yo tengo en consideración la etapa en la que está la planta, por ejemplo, si está en un periodo de desarrollo, pues el ácido nítrico, y si está en periodo, digamos, ya de floración, el ácido fosfórico, y lógicamente tengo que tener cuidado también con la conductividad. Pero a nivel general, digo yo, a nivel general, A nivel general se puede hacer de esa forma. Por ejemplo, yo manejo aguas aquí de la gente que yo asesoro, la cual no podemos solo con un solo ácido bajar el pH porque se nos dispararía mucho en cuestión de los porcentajes y ya hay soluciones nutritivas donde necesito utilizar ácido nítrico, ácido fosfórico y ácido sulfúrico. profe, perfecto, mil gracias. una Sí, pregunta para usar, ¿usted ha encontrado con qué reemplazar el hierro quelatado que es muy caro? Pues, o sea, está el sulfato de hierro, pero es que ese es se el precipita, sulfato ferroso. el sulfato ferroso es muy, o sea, es muy, no se solubiliza muy fácil. Ey. Entonces, los quelatos, los EBDA, estos, ¿usted ha encontrado otra forma de reemplazar esto? Porque ese viene siendo un costo alto dentro de la formulación nutritiva. Nosotros usamos puro sulfato ferroso. Ok, La única diferencia es, por ejemplo, la mayoría de los cultivos, cuando utilizamos un quelatado, la formulación hacia micronutrientes, el hierro va a una parte por millón, 1.5 como máximo, porque es quelatado y todo va a estar disponible para la planta. Entonces, cuando hablamos de sulfato ferroso, nos tenemos que ir a 3 partes por millón de hierro y a la hora de hacer la preparación o nuestra solución, nosotros utilizamos lo que es sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre y bórax para preparar una solución madre de micronutrientes, pero a la hora de disolverlo tiene que ser, la hora de disolverlo es muy lenta, tienes que agitar muy despacio porque como es un sulfato ferroso, si tú agitas muy rápido, se oxida por el oxígeno que le entra a la solución que estás preparando y se te pone exacto. de color De rojo, color rojo. se pone de Ujú, color rojo la solución y ya no sirvió. ujú. Entonces, allí la clave es que debe de ser más o menos te tardas como media hora en hacer el preparado de micronutrientes, porque la agitación es muy lenta para evitar que le entre oxígeno y se nos vaya a oxidar el sulfato ferroso y te queda de un color entre azul verdoso, a veces un verde tirándole un poquito hacia café de los que se pasaron agitando, pero aún así te aseguramos que mínimo una parte por millón está disponible para el cultivo. Ok, gracias. Estos son tus datos, ¿no? Los datos Sí, aquí están con nuestros marcaciones. datos. En las redes sociales nos encuentran como Agrocejo, en Facebook, en Instagram. Ahí está el contacto para el WhatsApp, es más 52 porque estamos en México y es 8110 7110 84. El teléfono como tal para las cuestiones de Facebook. Nos dedicamos nosotros a dar lo que es asistencia técnica. Tenemos el servicio de asistencia técnica online, ya todo por videollamada, por mensajes, por fotografías, etcétera. Y tenemos también el servicio de capacitación online, en el cual de forma general tenemos lo que son cursos de formulación de soluciones nutritivas, producción de tomate en invernadero, producción de fresa, producción de plántula, producción de rosa y construcción de invernaderos. Próximamente tendremos el de fertirriego dentro de nuestros cursos que tenemos allí disponibles.